Con ustedes, yo feliz de estar aquí y hoy estamos comenzando una nueva serie, Primero lo Primero. Quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y en especial a aquellos que se conectan con nosotros en este tiempo a través de nuestro canal en la web. Para todos ustedes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Primero lo primero, y en el video introductorio veíamos esto, ¿no? Este es el planteamiento. Si te quedara poco tiempo, por ejemplo, por algún diagnóstico, o al saber que tienes poco tiempo con otra persona, porque sabes que en algún momento tendrán que distanciarse, separarse, aunque no lo quieran, ¿qué harías con ese tiempo? ¿Cómo lo utilizarías? ¿Sabrías realmente qué hacer? Si tuvieses que elegir entre una cosa y otra, ¿cómo tomarías esas decisiones? Esto es básicamente el planteamiento de poner primero lo primero. Muchas personas piensan si necesitamos ordenar nuestro tiempo, requerimos entonces un cronómetro. Seguramente un cronómetro nos va a ayudar. Vamos a cronometrar todo para aprovechar cada minuto. Pero ¿sabes que eso no es suficiente? Entonces dice, bueno, lo que necesitamos entonces es un horario, sí, un horario. Y allí en el horario vamos a comprometer ciertas actividades, de tal manera que pueda anticiparme. Así podré aprovechar mejor mi tiempo. ¿Sabes que eso no es suficiente? ¿Qué en cuanto a nuestros recursos? Por ejemplo, en cuanto a nuestras finanzas, entonces decimos, si quiero utilizar mejor mis finanzas, necesito tener un presupuesto. Y lo mejor sería a través de un programa, una tabla, una tabla que me permita manejar, saber cuánto ingresa, cuánto sale, todo bien registrado. De esa manera voy a estar bien administrado. ¿Sabías que eso no es suficiente? Quien ha planteado esto de poner primero lo primero, en otras ocasiones, un día dijo, un cronómetro no te ayudará. Necesitas antes que el cronómetro una brújula. ¿Una brújula? Sí, determina hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Determina cuál es el norte de tu vida. Y una vez que determines cuál es el norte de tu vida, todos los demás puntos serán ordenados. Así que en esto de poner primero lo primero, necesitamos definir cuál es nuestro norte. En el primer tiempo, cuando hablé acerca de esto, alguien se me acercó y me dijo, ¿vio Piratas del Caribe? Ese es un clásico. La verdad yo no lo he visto, pero me dijo que Jack Sparrow tiene una brújula que siempre indica que el norte es a donde él quiere ir. ¿Qué les parece eso? A veces así es la vida de algunas personas. No tenemos la definición de lo que es más importante en nuestra vida. No lo hemos definido, así que constantemente estamos cambiando de dirección, constantemente, y es como si fuésemos a un lugar y luego a otro, y no estamos orientados. Créeme, cuando tienes un norte y sabes que el norte es fijo, permanente, cuando sabes que este norte es, por así decirlo, eterno, entonces todas las demás cosas quedarán en su orden correcto. Digamos que entonces tenemos varias prioridades: trabajo, profesión, pareja, familia, hijos. Son diferentes prioridades. Me siento contigo y voy a ayudarte a hacer esto. Entonces vamos a hacerlo como una quiniela. Y los que juegan fútbol saben cómo es esto. Así que primero vas a enumerar tus 16 más importantes funciones, papeles, roles, prioridades.
Y una vez que tienes estas 16, algunos comienzan con 32. Pero si comienzas con 32, voy a pedirte, elimina 16. Tienes que ir hacia lo que es más importante. Y para pensar qué es más importante, si tú me preguntas qué es más importante, la importancia está determinada por el tiempo. Es decir, aquello que tenga mayor impacto a través del tiempo, eso será lo más importante. Ahora imagínate cuando hablamos de asuntos que inclusive tendrán un impacto más allá de nuestra vida aquí. Eso va a ser bien importante. Entonces voy a decirte, de esas 32, vamos, saca de esa lista esas cosas que se irán, esas cosas que pasarán, esas cosas que con el tiempo perderán valor, que ya no formarán parte de tu vida, sencillamente. Tienes 16. Y ahora te digo, ahora de esas 16 elimina 8. Vamos a la primera eliminatoria. Necesitamos 8. ¿Cuáles son las 8 más importantes prioridades? Y ahora pasamos al siguiente. Vamos a entrar en la semifinal. Así que necesito que de esos 8 clasifiques 4, solo 4. ¿Cuáles son las 4 prioridades? ¿Con qué te quedas? Y sabes, comenzamos a hacer esto, ¿no es cierto? Comenzamos entonces a eliminar algunas cosas que sabemos que en algún momento van a pasar. Tendremos que despedir, tendremos que dejar ir, ya será diferente la relación con ellos, con eso. Y luego de esos 4 te pido, ahora, para la final debes dejar solo 2. ¿Cuáles serían esas 2? Y si luego te digo, ¿cuál va a clasificar? ¿Cuál va a ser el ganador? La prioridad ganadora. Para quienes formamos parte de la iglesia, para quienes somos cristianos, consideramos entonces, sí, todo pasará. Así que Dios debe ser la principal prioridad en mi vida. Él es mi norte. Y sí, pensamos eso. Eso es Dios finalmente. ¿Les parece? Pero la pregunta que viene sería, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo lo demuestras de forma práctica? En realidad para tus hijos es evidente eso. Para las personas que caminan contigo y cerca de ti, es evidente en lo diario, en las decisiones prácticas, en los asuntos cotidianos, en las elecciones que haces. Dios entonces se convierte en primero en tu vida. Yo lucho con este asunto, lucho con el asunto de prioridades. Entiendo cuáles son las cosas más importantes, pero en la vida diaria y en lo cotidiano, lo urgente se roba lo que es importante. Lo urgente me resta del tiempo, de los recursos, de la energía, del esfuerzo que merece lo que es importante. ¿Y sabes qué es lo urgente? Alguien toca la puerta y es urgente. Alguien llama por teléfono y es urgente. Hay un compromiso que estableciste y ahora se convierte en algo urgente. Mientras que lo importante comenzamos a echarlo a un lado, porque algún día tendremos tiempo para eso. Pero el tiempo pasa. El tiempo se va agotando. Y el tiempo perdido no puede recuperarse. ¿Por qué Dios debe ser nuestro norte? Hay una razón. Recuerda, una vez que sabes cuál es el norte, el resto de los puntos se ordena. Lo mismo en nuestra vida, si Dios es mi norte, el resto de mis prioridades se ordena. Se hace saludable mi vida y fructífera. Así que si Dios es mi norte, yo entiendo la importancia que debe tener mi esposa en mi vida, porque Él mismo la ha asignado. Y si Dios es mi norte, entiendo mi papel como padre y la importancia que tiene, porque Él mismo lo ha asignado.
Y entiendo la importancia y la prioridad de mis relaciones con otros frente a las cosas materiales. Y entiendo el orden y la prioridad que tiene lo espiritual frente a lo material, y la familia frente al trabajo, y los hijos frente a los logros. Diciéndolo de otra manera, si Él es el sol y se convierte en el centro de mi sistema, todos los demás planetas girarán en su órbita correcta. Poner primero lo primero. Ahora, en todo el mensaje de la Biblia, en todo el mensaje de Dios para nosotros, escuchamos una y otra vez como a Dios diciendo: debo ser el primero y el más importante en tu vida. Una y otra vez. Y uno piensa, wow, tenemos un Dios que es egocéntrico. Pero no es así. Él no está pensando en su beneficio. Él nos ha diseñado de esa manera. Si Él es el primero y lo más importante en nuestra vida, recuerda qué pasa con todo lo demás. Se ordena, se hace saludable y fructífero. Y es lo que Él desea, es lo que Él anhela. Una y otra vez parece recordárnoslo. Y esto ocurre desde el principio. Así que a través de esta serie voy a contar varias historias que nos llaman la atención sobre este asunto. Poner primero lo primero. Y voy a comenzar con la historia de dos hermanos. Tú has escuchado hablar acerca de ellos. Cuando nuestros hijos se pelean demasiado, nosotros decimos, están como Caín y Abel. Sí, voy a hablar de ellos. Ellos de una u otra manera aprendieron que lo primero de las cosechas le pertenecía a Dios. Sería entregado como una ofrenda. Y que los primogénitos de sus rebaños debían ser dedicados también a Dios y entregados como una ofrenda. A veces pienso y me pregunto, ¿de dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Cómo es que Caín, cuando se convirtió en un agricultor, supo que debía ofrendar de esta cosecha a Dios? ¿Cómo es que Abel, cuando se convirtió en un pastor de ovejas, supo que debía entregar de estos rebaños, de estas crías, como una ofrenda a Dios? Pienso que sus padres se lo enseñaron. Pienso que Adán y Eva les enseñaron con su vida esto. Les enseñaron, hey, Dios creó para nosotros un mundo perfecto y lo echamos a perder. Le desobedecimos, le dimos la espalda, fracasamos. Pero si ahora queremos vivir, si ahora queremos avanzar, si ahora queremos seguir caminando en este mundo a veces inhóspito, necesitamos hacer a Dios, colocarlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas, depender de Él y demostrar nuestra confianza en Él. Así que entonces, cuando vamos al libro de los orígenes, Génesis, en el capítulo 3, el versículo 3 dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y quiero que no pierdan esto: al llegar el tiempo de la cosecha. Y luego el versículo 4 dice: Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y ahora atrapa esto, lo mejor de las primeras crías. Veamos esto. Al llegar el tiempo de la cosecha, los agricultores desde la antigüedad dividen las cosechas en 3 tiempos. Primeras cosechas es tiempo de primeros frutos. Es cuando se maduran los primeros frutos. Y esos frutos son hermosos. Se les llaman primicias en el caso del agricultor. Luego entonces viene el tiempo de la cosecha en sí. Es cuando se madura el grueso de la cosecha y se recoge. Y luego viene el tiempo de la cosecha final, que pudiésemos llamar el repele.
La última recogida son los frutos que sobraron en una, en otra planta. A veces es poco comparado con la cosecha. Mira esto. Dios esperaba que se le diera de los primeros frutos. De los primeros frutos. Caín hizo algo bueno, trajo una ofrenda. Pero dice que trajo la ofrenda al llegar el tiempo de la cosecha. Mira, como aquí nunca se menciona de los primeros frutos, de la primera cosecha, solo dice al llegar el tiempo de la cosecha. Pareciera que Caín tomó los primeros frutos y pensó, no sé cómo me va a ir en la cosecha. Y cualquier agricultor puede pensar de esa manera. Los agricultores, cuando recogen sus primeros frutos, sienten que recuperaron su inversión. Así que esto les da un sentido de seguridad. Quizás Caín preservó los primeros frutos. Cuando una cosecha comienza a madurar, cuando ya se recogen los primeros frutos, la cosecha es muy vulnerable. Un calor abrasador puede quemar el fruto. Es en ese momento donde las plagas, ven la cosecha más apetitosa. Igual una lluvia que produzca una inundación puede terminarlo con todo. Así que Caín dejó pasar los primeros frutos. ¿Qué hizo con esos primeros frutos? ¿Acaso los reservó para él? Y fue cuando llegó el tiempo de la cosecha, después de haber almacenado para sentir seguridad, después de que fue como pensar, bueno, veamos cómo me va, y ahí trajo su ofrenda. Es diferente en el caso de Abel. Abel también presentó una ofrenda, pero lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Así que Abel tenía un pequeño rebaño y las primeras ovejas, las primeras corderitas, ovejas, comenzaron a dar crías. Y él pudo decir, hey, todavía no tengo un gran rebaño. Sin embargo, seleccionó las crías más grandes, más sanas, más hermosas. ¿Y qué fue lo que hizo con ellas? Las dio a Dios. Él entendía, los primeros frutos pertenecen a Dios y los primogénitos de mis rebaños también pertenecen a Dios. ¿Lo hacemos así nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Como aquel que primero busca seguridad para sí mismo? ¿O como aquel que dice, mi seguridad no está en la producción, mi seguridad está en aquel que tiene la capacidad para darme más producción? Es decir, no en la producción, sino en la capacidad de producción, y la capacidad de producción viene de tu mano. Cuando traigo una ofrenda estoy diciendo, reconozco que todo lo que recibo viene de ti, pero cuando la doy en primer lugar, y doy lo mejor, estoy diciendo, tú eres el primero en mi vida. No solo dependo de ti, sino de esta manera yo estoy demostrando en mi vida diaria que dependo de ti. Quiero hacerles una pregunta. Cuando recibimos un ingreso, ¿cuáles son nuestros primeros frutos? Voy a hacértelo de otra manera. Cuando recibes tus ingresos, ¿qué es lo primero que separas? ¿Qué es lo primero que apartas? Vamos, tú y yo lo sabemos. Eso dice qué es más importante para ti. Eso dice cuál es tu norte. Eso dice hacia dónde te enfocas en primer lugar.
Yo he luchado con esto. Y créemelo, yo digo, yo lo comprendo. Dios, eres el primero en mi vida, pero no siempre actúo como si Él fuera el primero. Es más, han habido momentos en mi vida donde era consciente, debo ofrendar a Dios, pero no ofrendé ni lo primero ni lo mejor. Prácticamente ofrendé de la última cosecha del repele. Y mira, está desde el principio. Veamos, 2500 años después, Dios levanta un pueblo, el pueblo de Israel en la antigüedad. Y su líder, de parte de Dios, es Moisés. Dios levanta a este pueblo y lo coloca en el centro del mundo antiguo, a orillas del mar Mediterráneo. Allí los lleva a esa tierra y les entrega esa tierra. ¿Y sabes por qué quiere que estén allí? Para que ellos sean ejemplo al resto de las naciones de cómo relacionarse con Dios. Que el resto del mundo supiera quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Pero antes de establecerlos en ese lugar, a través de Moisés les dice cómo quiere que se conduzcan. Así que 2500 años después de este acontecimiento, Moisés le enseña esto a la nación de Israel. Éxodo 23:19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No es que lleves algo, no es que lleves la cosecha o algo de la cosecha, es que lleves lo primero. Y no es solo que lleves lo primero, sino que lleves lo mejor. ¿Por qué le está diciendo? Si dices que soy lo primero en tu vida, ¿cómo lo muestras? ¿Cómo lo evidencias de manera práctica? ¿Cómo tus hijos pueden notarlo? Yo quisiera que algún día mis hijos dijeran, la verdad, para mi papá Dios estaba primero, para mi mamá Dios estaba primero. Que ellos dijeran, los oímos conversar, y cuando comenzaba el año, ellos se sentaban en el comedor y de pronto mi papá decía, ¿sabes, mi amor? Hemos tenido un ingreso de tanto, y es nuestro primer ingreso importante. Este será nuestra primera ofrenda al Señor del año. Será una ofrenda especial. Daremos a Él lo primero y lo mejor, no lo que nos sobra. Evidenciarlo. No siempre lo he hecho así, pero es mi anhelo y lo observo. Dios le dice a esta nación, van a hacer esto para que el mundo se dé cuenta de cómo se relacionan conmigo. Porque recuerda, si yo soy lo primero en tu vida, todo lo demás se ordenará. Sabrás cómo tratar a tu esposa y cómo tratar a tus hijos y cómo manejar el trabajo y cómo manejar las finanzas y qué tiene más importancia. Lo podrás ver claramente y tu vida estará ordenada y será saludable y será fructífera. Luego, años más tarde, entonces Israel deja de ser una nación que está en el desierto, ya están establecidos, y se escriben los proverbios. Y en Proverbios 3:9, mira lo que dice: honra al Señor con tus riquezas. Y cuando habla de riquezas puede traducirse también como primicias, sí. Y con lo mejor de todo lo que produces. Sigue diciendo lo primero y lo mejor.
Y aquí está la promesa. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dios quiere que dediques lo primero y lo mejor de ti a Él, a su servicio. Pero te pregunto, ¿lo quiere porque va a recibir algo de eso? ¿Lo quiere porque necesita algo de nosotros? ¿Lo quiere porque depende de nosotros? ¿Él depende de nosotros? A ver, respóndame. No. ¿Sabes por qué lo desea? Porque Él quiere lo mejor para ti. Porque Él quiere que tus graneros se llenen y que tus tinajas se desborden. Recuerda, este es el punto. Está en toda la Biblia. Dios diciendo, coloca primero lo primero. Coloca primero lo primero. No es un cronómetro, no es un horario donde registras todo, no es una tabla en Excel. No. Es qué es lo primero y qué es lo más importante para ti. Veamos entonces, volvamos a la historia de Caín y Abel. Génesis 4 y 5. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. ¿Caín ofrendó a Dios? ¿Ofrendó? ¿Sí o no? A veces pienso, yo he ofrendado. Y he estado así como, ay, tengo que ofrendar. Sí, tengo que ofrendar, Dios mío. Y me siento, ¿sabes? Como sabiendo lo que debo hacer y sabiendo que no lo he hecho. Así que al final tomo del repele de la última cosecha y sin ni siquiera tener cuidado si es lo mejor, le doy a Dios mi ofrenda. Y a veces pienso, una cosa es la ofrenda, otra cosa soy yo. Pero quienes llevan una relación amorosa saben que a veces se pueden dar cosas sin dar el corazón. ¿No es cierto? ¿Conocieron de un papá así que solo estaba dando cosas, pero no se conectó con el corazón de sus hijos? Estaba tan ocupado. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando se da el corazón, junto con el corazón también se darán todas las cosas. Piensen en eso. Un hombre dice amar a su esposa, pensar siempre en ella, volverse loco por encontrarse con ella después de un día de trabajo. Él tiene un buen trabajo, está haciendo negocios, generalmente come en buenos restaurantes, siempre está muy activo, le encanta comer. Así que llega al desayuno y está comiendo una tortilla española con pan tostado, con frutas, otras cositas, y de lo que sobra, él saca de su maleta, de su maletín, una bolsita con con clip. La abre y coloca algún pedacito de tortilla con sus pimentoncitos también y alguna puntita del pan tostado. Y ahí lo mete. Luego va al almuerzo y está comiéndose un buen churrasco con ensalada y tiene postre inclusive y un buen vino. Y cuando termina de comer, toma entonces de los sobrantes del churrasco, abre la bolsa, coloca allí
algo de del sobrante de la ensalada y no coloca el vino porque puede chorrearse. Y luego va a la cena y en la cena está comiéndose un rico risotto, ¿ok? Con crema de leche y champiñones y de lo que sobra también lo coloca en la bolsa. Y cuando llega a su casa, su esposa le recibe con los brazos abiertos y le dice, hoy estuve pensando todo el día en ti y mira lo que te traje. Y saca la bolsita con las sobras. Esposa, ¿cómo te sentirías? Yo estoy seguro que eso te va a producir una muy mala impresión, ¿no es cierto? Inclusive vas a dar 2 pasos hacia atrás y vas a hacer algunas preguntas. ¿Quién crees que soy? ¿Qué? ¿No es cierto? Pero de ñapa él te dice, pero dame un abracito. Sin embargo, nosotros queremos hacer lo mismo con Dios. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Lo aceptó a él y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y ahora te das cuenta de lo que había pasado. Sigo preguntándome, ¿de dónde ellos aprendieron que los primeros frutos y los primogénitos debían ser dedicados a Dios? Y pienso, lo que los hijos aprenden, lo aprenden principalmente ¿de quién? De sus padres. Y sus padres eran las únicas personas mayores sobre la faz de la tierra. Así que ahora yo me pregunto, ¿de dónde lo aprendieron Adán y Eva? Y tratando de encontrar una respuesta, voy a su historia. ¿Recuerda qué pasó cuando ellos desobedecieron a Dios? Estoy hablando de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿De qué se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Y sabes, esa palabra desnudo también puede traducirse como confusión. Es decir, ellos entraron en confusión. ¿Sintieron culpa? Seguro que sí. ¿Sintieron vergüenza? Sí, se escondieron. Y en su culpa, Adán, ¿qué hizo? Culpó a su esposa, culpó a Eva. Desde ese tiempo nos quedó el hábito. Y sintieron vergüenza, sí, se escondieron el uno del otro. ¿Y qué hicieron? Tomaron hojas de higuera para cubrirse. ¿Sintieron miedo? Sí, se escondieron de Dios. Como si pudiésemos escondernos de Él. Así que cuando Dios les confronta, les habla acerca de lo que han hecho, de las consecuencias de lo que han hecho, pero miren lo que Dios hace. Vayamos entonces, algunos años atrás, Génesis capítulo 3, versículo 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Miren lo que está ocurriendo. Cuando ellos pecaron, alguien murió. Cuando ellos pecaron, alguien murió. El Señor hizo ropa de pieles de animales. ¿Qué hizo Dios? Mató a estos animales por Adán y Eva. ¿Saben que esa es otra ley espiritual? Cuando pecamos, siempre algo muere. Y por nuestro pecado mueren amistades. Y por nuestro pecado muere mucha confianza. Y por nuestro pecado, inclusive, mueren esperanzas. El pecado ha traído muerte.
Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, sin embargo todavía, ¿cómo se sentían? Todavía se sentían desnudos, porque vestidos con hojas de higuera, estaban alejados el uno del otro y escondiéndose de Dios. Por eso Dios viene a vestirlos. ¿Con qué tipo de animales los vistió? ¿Con animales limpios o animales sucios? Los judíos hacen una diferencia muy bien con eso, pero es fácil para nosotros ver la diferencia con este ejemplo. Si yo te dijera que el cerdo es un animal limpio, ¿qué pensarías? Sí, que naturalmente. ¿Verdad que dirías? No, no lo es. Pero si te digo que un cordero es un animal limpio, que naturalmente funciona así. Dios los vistió con animales limpios y posiblemente los vistió con los primogénitos de estos animales. Dios tomó los primogénitos para vestir a Adán y Eva, y a partir de ese momento ellos supieron, los primogénitos pertenecen a Dios, por eso también los primeros frutos le pertenecen a Él. Y Adán y Eva enseñaron esto a Caín y Abel. Y eso que pasó en el principio es un reflejo de lo que Dios iba a hacer. Tú y yo también pecamos contra Dios, y Dios envió a lo primero y lo mejor que tenía en el cielo, y a lo más limpio que tenía en los cielos, para que Él muriera a fin de vestirnos a nosotros. ¿Y sabes cómo se llama eso? Vestirnos de dignidad cuando no éramos dignos. Piensa en esto. Te presentas delante de Dios y Dios te pregunta: ¿qué méritos tienes para quedarte aquí conmigo? ¿Saben lo que yo respondería? Ninguno, Señor, y lo reconozco. Ninguno, te di la espalda. Viví como si no me importaras en muchos momentos de mi vida. Pero tú enviaste lo primero y lo mejor que tenías. Y Él fue desnudado, literalmente desnudado, para que yo fuera vestido de Él, para que yo fuera revestido con su dignidad, para que yo pudiese presentarme como limpio delante de ti. Por eso cuando Juan el Bautista, que es el primero de los profetas del Nuevo Testamento, el que profetizó, el que hizo la antesala a la venida de Cristo, cuando vio a Jesús venir al lugar donde él bautizaba en el Jordán, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan lo que ocurrió al principio? Dios ahora lo estaba haciendo permanentemente y definitivamente por cada uno de nosotros. Ahora vayamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, y mira esto. Dice que hay alabanzas en los cielos, y dice: ellos cantaban un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Él es digno. Él es digno. Pero ¿sabes lo que Él hizo? Él es el Cordero que fue sacrificado. Recuerda, Él fue desnudado para que nosotros fuésemos revestidos con su dignidad, para que ahora podamos acercarnos a Dios como un hijo se acerca a un padre amoroso. ¿Y sabes lo que Él hizo?
nos ha permitido disfrutar a nosotros de su dignidad. Y junto con eso nos ha permitido disfrutar de su poder cuando recibimos su Espíritu, que nos da poder para vivir la vida de Cristo. Y junto con eso nos permite disfrutar de sus riquezas y de su sabiduría y de su fortaleza, sí, de sus fuerzas. Y de poder disfrutar de su honor. Porque algún día estaremos cerca de Dios, cerca del trono. Y hoy ya lo estamos cuando oramos. Y qué mayor honor que este, ser llamados hijos de Dios. Y Él nos permite también recibir algo de su gloria. Porque algún día seremos semejantes a Él. ¿Sabías eso? Y Él nos permite recibir también su bendición, que es la bendición del Padre. Voy a este punto. Si tú argumentas conmigo y me dices, ¿por qué tengo que dar lo primero y lo mejor a Dios? ¿Recuerdas lo que he dicho? Porque cuando le colocas a Él en el primer lugar de tu vida, todo lo demás se ordena. Apenas tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida y ya sabes cómo tratar a tu esposa, comienzas a aprenderlo. Escuchaba a un hombre que decía de su torpeza la primera vez que regaló un ramo de flores a su esposa. Sí, se sentía como un niño aprendiendo a manejar bicicleta, que tropieza y cae. Pero me dijo, yo no sabía eso. Apenas comencé a aprenderlo cuando abrí mi corazón a Jesús. Porque cuando lo colocas a Él en el primer lugar, todo lo demás se ordena si te dejas guiar por Él, si realmente Él es el primero en tu vida, no solo porque lo digas, sino porque realmente lo haces a Él al primero en tu vida práctica, en tus decisiones. Además de eso, al ordenarse estas cosas, tu vida se hace más saludable y más fructífera. Pero tengo otro argumento para darte, y esta es mi fe. Dios nunca nos va a pedir nada que antes no nos haya dado infinitamente más de lo que nosotros le pedimos a Él. Infinitamente más de lo que nosotros podemos comprender. ¿Sabes lo que Dios hizo? Él tomó lo primero y lo mejor que había en los cielos para dárnoslo a nosotros, su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos corresponder a tanto amor? ¿Sabes lo que es corresponder a amor? Es anhelar y es buscar con hechos dar lo que ya hemos recibido. Si ya hemos recibido lo primero y lo mejor de Dios, ¿cómo podemos corresponderle? Dándole a Él lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Dándole a Él, sí, correspondiendo. Vamos, dale a Él lo mejor de tu tiempo. El primer tiempo del año. Dale a Él lo mejor de tu esfuerzo, de tus capacidades. Qué bueno cuando alguien dice, hey, yo quiero servir. Sí, yo quiero servirle a Él. Esas son mis capacidades. Y creo que podemos hacerlo mejor y más excelente de esta manera. Me permiten ayudar, me permiten servir, me permiten dar de lo que tengo y lo que sé. Voy a dar lo mejor. Dar lo mejor, lo primero y lo mejor de nuestros recursos. Y así cada ingreso decimos, antes de que esto se vaya, voy a apartar este primer fruto para Dios. Inclusive, entregar el cheque a nuestros hijos y decirle, ¿sabes qué? Vayamos y hoy quiero que tú coloques el cheque en el sobre, hijo. Y ellos van a aprender, papá siempre daba lo primero y lo mejor para Dios.
mamá siempre daba lo primero y lo mejor para Dios. Vamos a estar de pie. Ven de pie conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Recuerda el reto que llevas. Hacer tu propia quiniela. Vamos, quiero que allí con tus ojos cerrados imagines una primera columna, una lista de las 16 cosas más importantes en tu vida. Y ahora de esas 16, saca 8 y quédate solo con 8. Y ahora de esas 8 más importantes en tu vida, saca 4 y quédate solo con 4. Y de esas 4 más importantes en tu vida, saca 2 y quédate solo con 2. Si tuvieses que quedarte con una sola, con eso que siempre va a estar contigo, con eso que no pasará, con eso que tendrá un impacto a través del tiempo y en la eternidad, ¿qué quedaría? ¿Qué sería esa única cosa que quedara? Y luego entonces te preguntaría, ¿estás demostrando que eso es lo primero en tu vida? ¿Lo estás demostrando en tus decisiones? ¿Lo estás demostrando en tu diario andar? ¿En tu vida diaria? ¿En tus elecciones? Vamos a reconocer, Señor, reconocemos que no siempre lo hemos hecho así, pero hoy queremos aprender, hoy queremos aprender. Ahora podemos escuchar ese llamado que nos haces para dar lo primero y lo mejor de nuestras vidas a ti. No solo porque de esa manera entonces todo lo demás se ordenará, será saludable y mucho más fructífero, sino también porque al hacerlo así, estaremos correspondiendo el gran amor que nos diste al entregar a lo primero, al primero y al mejor de los cielos, para que Él fuera desnudado y nosotros revestidos con su dignidad, y ahora acercarnos como limpios delante de ti para estar contigo. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando, y gracias por lo que estás moviendo en nuestro corazón. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.